Mundo. Jesús Callejo Cabo, buenas noches y bienvenido a Mundo Insólito. ¿Qué tal? Pues un placer, como siempre. Sí, señor. Hoy tenemos un tema que yo personalmente pues no he oído hablar mucho de él, que son los protegidos del destino. Uh-huh. Sí, bueno, con este nombre, que parece el título de una película, he querido referirme un poco a esas personas que en un accidente aéreo, de tren o de barco, son invulnerables a las heridas, a las roturas, incluso a la propia muerte. Sobreviven, ellos solos, casi pues saltándose a la torera la de probabilidades. Entonces, bueno, para mí, que sean este tipo de casos tan representativos, tanto en personas como en lugares, ¿no? Ahora te contaré algunos ejemplos de cada caso, pero siempre me ha llamado la atención. Es como si hubiera personas que tuvieran un hado, un destino, una protección especial, como si hubieran sido elegidos por los dioses o por la providencia para salvarse. Y luego, además, en la vida de estas personas pues sufre unos cambios drásticos, tanto para bien como para mal, que son muy curiosos de analizar. No hay demasiados ejemplos, de ahí un poco la extrañeza de estos casos, pero los pocos ejemplos de los que tenemos constancia, y sobre todo a nivel histórico, pues hombre, nos llama la atención y nos ponen un poco en antecedentes de que, bueno, que hay casos de hombres, de mujeres, de niños, que tienen nombres y apellidos, que han sido únicos supervivientes en estos trágicos accidentes y que por alguna razón han querido burlar su destino, han querido burlar el día de la muerte. Y desde ese momento, ya digo, sí que se producen cambios físicos y psicológicos en estas personas, en estos elegidos o protegidos por el destino, que son interesantes de analizar. Has comentado también que hay lugares que se salvan del destino. ¿Cómo es esto? Sí, claro, porque muchas veces cuando hablamos de gente que se ha salvado de un accidente, pues está claro, estamos hablando de personas, de seres humanos. Pero hay casos que para mí son todavía mucho más curiosos, menos mediáticos, porque se les da menos publicidad, pero son casos en los que iglesias, santuarios, determinados enclaves, pues han sido protegidos en una erupción volcánica, en un incendio, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, te cuento si quieres un ejemplo que me parece muy significativo para ver cómo ocurren las dos cosas, cómo un lugar queda preservado milagrosamente y cómo una persona tendría que haber muerto y no muere, y muchas veces de forma inexplicable, para él mismo, ¿no?, y para todos aquellos observadores que luego conocieron este fenómeno. Te cuento, por ejemplo, el caso de Isla Martinica. La Isla Martinica está en el Mar Caribe y allí hay un volcán conocido y muy peligroso, que es el Monte Pelé. Pues bueno, pues el Monte Pelé, en el año 1902, hizo erupción, una titánica explosión, retumbó en la cumbre del volcán, estamos hablando del 8 de mayo de este año, y a partir de ese momento, pues bueno, todo fue catástrofe tras catástrofe. Una onda de choque, un flujo piroclástico, asola la ciudad de Saint-Pierre y mata, pues bueno, prácticamente a toda la población, a 28.000 personas. 28.000 personas. Este cataclismo, bueno, pues te puedes imaginar, sí que generó estupor en el mundo, hubo noticias, ¿no?, que se hicieron eco de ellos, y al final cuentan que hubo 3 personas que sobrevivieron a la fuerza de este volcán en esta ciudad, ¿no?, en Saint-Pierre. Bueno, 2 se logran escapar, ¿no?, por sus propios pies y sus propios medios, pero 1 estaba metido en una cárcel, que era el caso de Luis Auguste Ciparis, así se llamaba este preso, que bueno, había participado en una pelea y le tenían ahí recluido durante unos cuantos días. Estaba en una celda sin ventanas, eso es un dato importante. Y solo se ventilaba, pues eso, por una pequeña abertura que estaba en la dirección contraria a la del volcán. Bueno, él tendría que haber muerto asfixiado como todos los habitantes de la ciudad, como esas 28.000 personas que murieron. Pero esa celda quedó preservada, curiosamente, o milagrosamente, si quieres. 4 días después de la tragedia, pues claro, el preso estuvo gritando para ver si alguien se acercaba por allí, y es cuando alertan a los voluntarios que estaban haciendo las labores de socorro y se dan cuenta de que hay una persona que está viva, que está allí como semienterrada entre los escombros y que, bueno, que sí, tenía quemaduras en las extremidades y en las espaldas, pero que no había muerto
por los gases, que con eso ya tendría que haberse asfixiado, ni tampoco por haber sido sepultado por las cenizas. No había forma de explicarlo, él tampoco podía entender qué es lo que había pasado. La cosa es que se salva, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues este preso al final le indultan, como te puedes imaginar, y acaba ganándose la vida en el célebre Circo Barnum, donde lo presentaban como el hombre que sobrevivió al día del juicio final. Como ves, además incluso se supone que es el primer negro en la historia en conseguir celebridad en el mundo del espectáculo, que fíjate, estamos hablando de la época de la segregación. Así que es un ejemplo muy significativo para que veas cómo un lugar concreto, una celda, se salva, y el que estaba en el interior, Cíparis, también se salva. Es como que el destino le tenía reservado un futuro que nunca llegó a sospechar. Fíjate lo que son las casualidades. Si no hubiera entrado en esa pelea, no lo hubieran detenido, no lo hubieran metido... Pues hubiera muerto, pues efectivamente. Hubiera muerto. O sea que estas son cosas, hombre, muy llamativas. Además te estoy hablando de casos históricos, ¿no? De algo que ocurrió y de una matanza, de una mortandad de 28.000 personas. Que 3 se salvaran, 2 se sabe porque se escaparon como pudieron, pero que este hombre que no tenía medio de escaparse, que se quedó en la ciudad de Saint-Pierre, que al final sobreviviera, claro, cuando esto se enteró Barnum, pues le dio un sobresueldo y dijo, venga, tú vete conmigo, que te vamos a exhibir aquí como el hombre que sobrevivió al día del juicio final, porque efectivamente fue el juicio final para todos los habitantes y todos sus vecinos. Fíjate que pensando que aquella celda podía hacer una especie de hermetismo para que pudieran entrar los gases nocivos, también después de 4 días el oxígeno se lo hubiera acabado. Claro. Ya te digo que cuando lo encuentran no había explicación posible. Pero ¿cómo puede ser que este hombre todavía está vivo? Bueno, yo qué sé, está claro que hay alguna explicación. Que la celda estaba orientada de tal manera, que la lava no llegó hasta allí, que él pues tenía unas capacidades respiratorias diferentes. Yo qué sé, podemos buscarle miles de explicaciones. El hecho es que en 1902, en esta erupción del Monte Pelé, este hombre queda sano y salvo, bueno, con unas magulladuras, un poco como recuerdo, ¿no?, de aquel incidente, pero, bueno, pues eso, tendría que haber muerto, no murió, y mira tú por dónde al final se convierte, pues en un fenómeno de feria, en un hombre espectáculo del Circo Barnum. Que se ganó la vida con ello. ¿Hay algún elemento de estos donde una persona haya sobrevivido y todo el resto que la acompañara hayan muerto? Pues sí. Mira, hay casos, ya te digo, muy curiosos. Yo me he dedicado a recogerlos a lo largo de estos últimos años porque, bueno, me llama la atención y no deja de ser, pues, como pequeñas advertencias, ¿no?, del destino y del tiempo, ¿no?, y por qué unas personas mueren en las mismas circunstancias y otras no. Entonces, mira, un caso muy significativo. Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como sabes, pues tiran bastantes bombas, y una de las bombas más terribles es la bomba de Hiroshima. Estamos hablando de una bomba nuclear. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial ocurren varios casos. Te voy a contar 2 que me parecen muy significativos. Por otra parte, son aquellos que sobrevivieron a la bomba de Hiroshima cuando estaban muy cerca de la zona cero, y además sobreviven a la bomba de Nagasaki. O sea, que hay personas que, estando cerca de la bomba, no mueren, se escapan, huyen a Nagasaki pensando que era un lugar seguro y allí sufren el segundo impacto. Bueno, pues a estas personas que pudieron sobrevivir a los 2 impactos, a las 2 bombas, que les llaman los 8 afortunados en Japón, porque les llamaban, bueno, ya han muerto, pero sí sobrevivieron. Claro, estamos hablando de personas que se saltaron todo tipo de estadísticas y a estas personas al final el gobierno de Japón les dio, bueno, pues una especie de subvención. Muchos quedaron tarados, quedaron bastante mal, y les llamaron los ibakusas. Los ibakusas son las personas doblemente irradiadas, porque claro, sobrevivieron no solo al impacto, sino a la radiación, y tienen ese nombre como los renacidos 2 veces. O sea, era increíble que pudieran haber sobrevivido a la primera bomba, a la Little Boy. Fíjate, murieron 160.000 personas en Hiroshima, y sorprendente que también sobrevivieran a la de Nagasaki, donde murieron unas 80.000 personas. Sí, y yo creo que es sorprendente también que estuvieran en los 2 lugares a la vez. Claro, porque fíjate, o sea, se pensaba que Nagasaki no era una ciudad propicia, ¿no?, y un objetivo para bombardear, en fin, por distintas razones, también por la cuestión religiosa. Entonces se pensaba que iban a bombardear núcleos más militarizados.
Y entonces por eso se van a Nagasaki, porque piensan que eso es un lugar seguro, porque dicen, hombre, si cae otra bomba, a lo mejor cae en Tokio, pero no en Nagasaki. Y mira tú por dónde, estaban en Hiroshima y estaban en Nagasaki y aún así sobreviven. Bueno, pues estos iwakusas, ya digo, alguno, el último murió hace poco, ¿no? Relativamente hace poco tiempo, fueron muy longevos y estaban un poco reverenciados en Japón, pues como seres elegidos por sus dioses, ¿no? Ahí ya sabes que es el sintoísmo, y se pensaban que estas personas, bueno, habían sido salvadas de su destino por alguna razón. A lo mejor esa es la razón, para saber que los milagros existen y que en las circunstancias más trágicas que te puedes imaginar hay personas que sobreviven. Mira, dentro de este ambiente de Hiroshima hay otro caso muy llamativo, menos conocido, y es el de una iglesia de jesuitas alemanes. Ellos estaban en Hiroshima también el día del impacto, y cuando se produce la explosión derriba todas las viviendas cercanas, pero esa iglesia donde ellos estaban no sufre ningún daño, lo cual ya es asombroso, ¿no? Es como si hubiera una especie de muralla protectora. Estamos hablando del 6 de agosto de 1945, era la fiesta de la Transfiguración, ellos estaban en la iglesia, justo a 1 kilómetro donde estalló la bomba, y estaban rezando, y entonces estos 4 sacerdotes jesuitas se salvan. Nadie lo entendía, ¿no? Tanto de la radiación, que mató a miles de personas en los meses siguientes, como por el propio impacto y la onda expansiva, que tendría que haber arrasado no solo a ellos, sino a la propia iglesia. Bueno, lo llamaron el milagro de Hiroshima, ya digo, no fue muy conocido, porque bueno, como era un hecho católico dentro de un país que mayoritariamente no son católicos, pues no le dieron mayor importancia. Pero ellos cuando les preguntaron, bueno, les hicieron todo tipo de pruebas, y cuando les preguntaron a estos 4 jesuitas, ellos decían, bueno, que estaban viviendo el mensaje de Fátima y que estaban rezando juntos el rosario en ese momento. Claro, pues te puedes imaginar que para los fieles católicos han dicho, ¿ves? Pues esto es el clásico milagro donde la Virgen de Fátima les protegió y evitó que murieran. Bueno, yo invito a todos tus oyentes a que vean imágenes de esto que te estoy contando, porque por internet, por suerte, pues se puede ver cómo quedó la iglesia, que quedó pues prácticamente intacta, y alrededor totalmente derruido todo, todas las viviendas que había cercanas. Bueno, pues esto es muy llamativo, nadie lo ha podido explicar de una forma convincente, y está claro que los fieles pues dicen que fue un milagro, los agnósticos pues intentarán buscar otro tipo de explicaciones. Es muy sorprendente lo de los curas estos, pero me sorprende más lo de los otros 8, que a pesar de estar en los 2 lugares donde tiran 2 bombas atómicas, ellos no tienen secuelas de radioactividad. No, porque los analizaron, hombre, es verdad que tenían un componente alto de radioactividad, pero no lo suficiente para matarles, cuando lo lógico es que los hubiera matado por la exposición que tuvieron a largo tiempo de esa bomba, ¿no? Que estamos hablando de una bomba potentísima que impactó justo en esas 2 ciudades. Bueno, pues en el caso de los jesuitas, dicen que les hicieron, bueno, decenas de doctores durante los años siguientes, les hicieron decenas de exámenes, y nada, dice que no encontraron en sus cuerpos rastro alguno de radiación. En el caso de los jesuitas, en el caso de los iwakusas, de estos japoneses, sí que estaban irradiados, y aun estando irradiados, no llegaron a morir. También es verdad, y esto es muy significativo, que en el caso de los jesuitas no sufrieron secuelas graves. En el caso de los japoneses sí sufrieron secuelas graves. Ya digo que algunos quedaron como idiotizados, o sea, lograron sobrevivir, pero ya no llegaron a ser los mismos, porque tuvieron unas carencias de mucho tipo, ¿no? Tanto físicas como psíquicas. Pero en el caso de los jesuitas estaban prácticamente como intactos, como si hubieran estado metidos debajo de una campana y hubieran quedado preservados, ¿no? Claro, ellos lo entendieron que era un milagro. De hecho lo llaman así dentro de la documentación periodística católica, lo llaman el milagro de Hiroshima. Bueno, es llamativo, ahí está, no solo sigo los casos, pero llama la atención porque son casos muy modernos, muy documentados, donde no estamos hablando de leyendas de la Edad Media, donde se hablaba, que yo tengo recogidas, pero que no hay forma de contrastar esa información. En este caso sí se puede contrastar la información, aunque luego, como te puedes imaginar, las explicaciones que dan unos y otros son diferentes dentro de la anomalía, dentro de la rareza que tienen estos fenómenos. ¿Tenemos aquí en España algún caso parecido? Sí, claro. Yo tengo también recogidos casos en España y te voy a contar un par de ellos que son muy significativos. Uno del siglo XVIII y otro del siglo XX, para que veas un poco cómo hay datos suficientes para seguir la pista, ¿no? En el caso del siglo XVIII tiene que ver con el famoso terremoto de Lisboa,
aquel que ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Y bueno, pues fue clave porque derrumbó muchísimos edificios, tanto de Portugal como de España, porque el epicentro, pues te puedes imaginar, estaba muy cerca también de zonas de la península ibérica y en concreto de Andalucía, pero bueno, se llegó a sentir hasta en Toledo, o sea que la cosa fue curiosa. Sí. Bueno, pues resulta que en Cádiz, bueno, sí que sufrieron las consecuencias, no tanto del terremoto, que el temblor de tierra llegó hasta allí, fue un terremoto pavoroso, pero también como consecuencia de ese terremoto se produce un tsunami, un maremoto. Bueno, pues en Cádiz ese maremoto alcanzó los 12 metros de altura frente a los 5 que alcanzó en Lisboa. ¿Por qué? Porque se fue produciendo y cuando llega a Cádiz, pues bueno, arrasa prácticamente todo esto, ¿no? La famosa tacita de plata que llaman. No se pudo evitar que las altas olas rompieran las murallas portuarias y el mar invadió, bueno, pues distintas zonas de Cádiz. Uno de ellos era el barrio de la Viña. El barrio de la Viña es muy conocido, es como muy popular, ¿no? En Cádiz. Al final fallecen 15 personas ahogadas, pero hay una leyenda popular que dice que en una de las iglesias del barrio de la Viña se junta el fraile capuchino y el párroco y empiezan a rezar, pero no solo rezan, sino que sacan el estandarte de la Virgen de la Palma, ¿no? Que es como la patrona de este barrio de la Viña. Entonces sacan a la Virgen, sacan al pequeño crucifijo, porque claro, van viendo, fueron distintas oleadas, fueron hasta 3 zonas o 3 veces cuando llegan las olas, ¿no? Al barrio de la Viña. Entonces sacan el crucifijo y empiezan a rezar esperando un milagro. Bueno, pues aquí viene lo curioso. Ya digo que es una leyenda, parte crónica, porque claro, es como todo, ¿no? Los que lo cuentan lo ven con una visión totalmente diferente. Lo que dicen es que se quedan totalmente atónitos cuando las aguas del tsunami se detienen justo cuando llegan ahí, es decir, en el sitio donde está la iglesia, en el barrio de la Viña, se detienen y retroceden las aguas. Cuando se topan no solo con el estandarte, con el crucifijo, sino con la procesión, porque estaban haciendo una procesión. Entonces, en aquel momento, el párroco grita, hasta aquí, madre mía, y hasta aquí llegó. O sea, que dice que ahí, en ese momento, las aguas retrocedieron. Bueno, pues hay una placa en la calle de La Palma, exactamente en el mismo lugar donde ocurrió este suceso, y recuerda cómo la Virgen estancó en las aguas de manera totalmente antinatural. Y a partir de entonces, cada 1 de noviembre, pues siguen saliendo en procesión con la Virgen de La Palma desde la iglesia, que consideran, como te puedes imaginar, la consideran como la salvadora de Cádiz. Pues bueno, pues ahí tienes un caso de 1755 con su placa conmemorativa y todo, y para los gaditanos no hay ningún tipo de duda que todo fue un milagro, en este caso de la Virgen, ¿no? De la Virgen de La Palma. ¿Y el otro más reciente que has dicho que es del siglo XX? Y el otro más reciente, ocurrió durante la Guerra Civil, en 1936, y fue en Zaragoza. La gente que haya visitado, ¿tú has estado alguna vez en la Basílica de la Virgen del Pilar? Sí, varias veces. Bueno, pues en el interior de la Basílica hay 2 bombas que adornan la pared más próxima a la imagen. La imagen de la patrona, ¿no? De la Pilarica. Bueno, cuando se entra. Entonces ya a la gente le llama mucho la atención. Hay algunos que, bueno, ni reparan en ellas, pero hay dos bombas. Entonces los visitantes pueden leer una placa que les informa que se trata de 2 de los 3 artefactos que fueron arrojados el 3 de agosto de 1936. Y 3 artefactos que no llegaron a explotar, ninguno de ellos. Uno fue un Fokker que lanzó 3 bombas sobre la basílica. Una se clavó en la calle, por cierto, hay también una placa en la calle diciendo ahí que impactó la bomba, y las otras 2 entraron en el interior de la basílica. Claro, lo lógico es que hubiera explotado. Si no las 3, una o 2 de ellas. Bueno, ninguna de las 3. Y las 2 que entraron dentro del templo, pues atribuyeron que fue un milagro de la Pilarica porque no llegaron a explotar. Entonces, esas 2 bombas, porque la tercera ya desapareció, la que cayó fuera, pero esas 2 bombas son las que recogieron y las que han colocado para exhibir en el templo como un milagro de que, pues la Virgen protegió ese lugar de una forma, pues totalmente milagrosa y que protegió a todos los que estaban allí refugiados, porque en la Guerra Civil mucha gente se refugiaba en los templos pensando que al ser un lugar sagrado pues quedaría preservado, ¿no? Bueno, pues ahí está. Otros dicen que las bombas estaban en mal estado, que nunca pudieron llegar a estallar, sí, todo lo que tú quieras. Pero para los fieles,
eso consideran que es uno de esos milagros, en fin, de rango, ¿no? De los de pompa y circunstancia. Que es curioso porque cuando yo estuve en la isla de Malta me encontré con un caso parecido, pero a ellos les ocurrió en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando estuve en Mosta, que está en el archipiélago de Malta, y en concreto en la isla de Malta, pues ellos exhibían y exhiben una bomba diciendo que no explosionó durante un bombardeo el 9 de abril de 1942. Se refugiaron allí 300 personas, rezando, implorando, en fin, que no pasara nada, y mira tú por dónde una de esas bombas entró por el techo, una cúpula preciosa que tiene la iglesia de Mosta, y no murió nadie. Entonces, bueno, pues aquella bomba la tuvieron que explosionar, pero hicieron una réplica de la bomba, que la tienen allí en un pequeño museo dentro de la propia iglesia, como recuerdo, como conmemoración de aquel milagro de abril del 42, donde no explotó, y que ellos, evidentemente, pues entienden que fue un milagro del patrón de allí, de la localidad de Mosta, y que, por tanto, pues inhabilitó la bomba alemana para que no hiciera estragos dentro de la iglesia. Y se puede ver el boquete que hizo en la cúpula, que bueno, que no dejó, que no es algo curioso, ¿no?, que no lo taparan, sino que lo han dejado precisamente como testimonio, tanto eso como la bomba, la reproducción de la bomba, para que se viera que también a día de hoy siguen ocurriendo este tipo de milagros. Me ha venido, mientras estabas hablando, me venía a la cabeza una película, no sé si se llama Destino Final, donde unos adolescentes se libran por diferentes circunstancias de subir a un avión y luego ese avión se estrella y mueren todos los que hay dentro. ¿Conoces algún caso parecido de algún accidente aéreo donde alguien se haya librado milagrosamente? Sí, los hay. Bueno, mira, hablando de películas, posiblemente algunos oyentes recordarán una película de Night Shyamalan que se titula El Protegido. Ajá. Y además que la recomiendo porque es muy curiosa. Bueno, en esta película se plantea la posibilidad de que ciertas personas en un accidente aéreo de tren, pues eso, sobrevivan. Entonces, bueno, está dentro de un contexto del cómic, como diciendo uno de los protagonistas, dice, bueno, ¿cómo puede haber héroes dentro del cómic y no los hay en la vida real? Y entonces se encarga de recoger testimonios de personas que han sobrevivido porque piensan que están hechos de una pasta especial, ¿no? Y bueno, pues al final hay toda una historia ahí que no voy a desvelar, evidentemente, pero muy interesada, que tiene que ver con esto que estamos comentando. Como que hay personas que todo les va mal en la vida y que sufren accidentes a diestro y siniestro, o que mueren en la primera de cambio, y sin embargo hay otras personas que sobreviven pase lo que pase, ¿no? Eso es muy llamativo. En el caso de los accidentes, casi siempre se recogen pues episodios de accidentes aéreos, ¿no?, que son un poco como los más llamativos. Cuando un avión, en fin, tiene un siniestro, del que sea, y luego sobrevive una sola persona. Eso pues deja a la gente un poco estupefacta, porque bueno, ¿qué ha ocurrido, no? ¿Por qué los demás han muerto? De esos hay varios. Es cierto que en los últimos 50 años, por ejemplo, no hay más de una docena de casos, o sea, que claro, tampoco hay demasiados. Pero bueno, sí que hay casos donde solo sobrevive uno. Y bueno, pues hay uno, por ejemplo, que me llamó la atención en su época, estamos hablando del año 1972, correspondía al caso de una azafata serbia, que está incluso en el libro Récord Guinness, porque se acredita como la persona que ha sobrevivido a la mayor caída sin paracaídas. Bueno, porque claro, que caigas de una altura de 10.000 metros y no mueras, pues, bueno, que no mueras, que no quedes hecho papilla, ya es un auténtico milagro. Bueno, pues esta mujer iba en este avión, era azafata, y en enero de 1972 tiene un accidente, mueren 27 personas, y esta mujer pues cayó desde el avión, 10.000 metros, y se salvó cuando murieron todos los demás. Fue un hombre el que pasó por allí y encontró entre los restos del aparato, pues encontró a esta mujer, que es verdad que tenía heridas terribles, pero consiguió sobrevivir. Y se convirtió desde aquel momento en una especie de heroína nacional en Serbia, ¿no? Incluso se han publicado noticias todavía de esta mujer que vive y que bueno, que su vida pues cambió, ¿no? Se transformó totalmente, y que sigue teniendo pues una actividad bastante activa, ¿no?, a nivel público, y que la siguen recordando como una heroína, una especie como de los Ibakusas de Japón, ¿no? Pero en este caso con esta persona que rompió, como te puedes imaginar, todo tipo de estadísticas. Bueno, pues de esos casos hay varios además muy relacionados también con niños. Parece que los niños, como tienen más flexibilidad,
pues tienen como más opciones, ¿no? A veces de sobrevivir, pero bueno, casos, ya te digo, pavorosos la mayoría de ellos, y que sobreviva solo una persona cuando han muerto pues decenas, incluso cientos, pues hombre, es muy llamativo. ¿El por qué? Pues es lo que hay que explicarse, ¿no? ¿Por qué ciertas personas sobreviven en un accidente de avión o de tren y otros no sobreviven? O accidentes de barco. Hay un caso muy curioso que te cuento, si te parece, que me parece muy llamativo, que es el caso de Hugh Williams. ¿Conoces el caso de Hugh Williams? No lo he oído hablar nunca. Bueno, te lo voy a contar, es llamativo porque de alguna forma aúna varias de las cosas que estamos comentando aquí, ¿no? El caso es que yo lo he leído en varios libros, tampoco sé si será verdad, no será verdad, ya sabes que luego hay veces que los libros te repiten un caso y a lo mejor la fuente es falsa, pero bueno, vamos a partir de que es auténtico. Lo que se cuenta es que hubo un naufragio en 1664 en una zona de Gales, que es el estrecho de Menai, y bueno, de los 82 pasajeros, solo se salva uno, que se llamaba Hugh Williams. Hasta ahí, sin mayor problema. Y yo, bueno, pues vale, perfecto. Qué suerte tuvo este. Pero es que hubo otro accidente un siglo después, en 1785, en esa misma zona, mueren 60 personas ahogadas y solo hay un superviviente. Se llamaba Hugh Williams. No es el mismo, pero tenía el mismo nombre. Pero el colmo es que hay un tercer naufragio, también en el estrecho de Menai, en esta misma zona, que ocurre en 1860, o sea, un siglo después. Mueren 26 pasajeros y solo se salva uno. ¿Sabes cómo se llamaba? Igual, ¿no? Hugh Williams. Y el último caso que conozco, porque yo pensaba que en estos tres ya se terminaba todo, ¿no? No, hay otro caso de 1940, cuando un pesquero británico es destruido por una mina alemana, solo sobreviven dos personas, que es un hombre y su sobrino, y los dos se llamaban Hugh Williams. Joder, pues al próximo hijo que tenga le voy a poner el nombre. Por si acaso. Hombre, llamarse así parece que es un seguro de vida, pero también se puede interpretar de otra manera. Sí. Bueno, cuando también, embarques con alguien, sí, ten que cuidado. no se llame Hugh Williams, Sí. porque el que va a sobrevivir va a ser él y no tú. Esto tiene toda la pinta o todos los visos de, o por lo menos a mí me suena, Los protegidos del destino. Es un buen título para un libro. Yo creo que sí. Ya tengo un buen título para un libro y también para una película, porque hay más casos. O sea, yo te he contado unos cuantos, pero hay muchos más. No hay demasiados, por eso es una rareza. Pero cuando empiezas a tirar un poco de hemeroteca y de libros que hablan de sincronicidades, pues hombre, te vas dando cuenta de cosas que te llaman mucho la atención y sobre todo de casos que son actuales, porque muchos de estos, bueno, mira que te he contado casos de distintos siglos, ¿no? Y también del siglo XX, pero muchas veces parece que tienen que ver pues con leyendas pasadas, con leyendas antiguas, que no tienen nada que ver. Y si quieres un poco, pues, como para concluir esta especie de lista de casos insólitos que te he suministrado, te voy a contar uno, que para mí es el más reciente de todos, pero que también hay fotos que atestiguan esto que te voy a decir. Esto ocurrió en 1977, o sea, que bueno, relativamente cercano, ¿no? En la isla de Reunión, que hay mucha gente que no sabrá dónde está, pero que está en el Océano Índico, una isla que me gustaría algún día conocer, no por este caso, sino porque, bueno, pues por la riqueza vegetal y animal que tiene. Pues resulta que en esta isla, que es una isla volcánica, también hubo un volcán que llegó a explosionar, ¿no? Es el volcán Pitón, el Pitón de la Fournaise, como le llaman. Bueno, pues había una localidad que estaba justo en las faldas de este volcán. La localidad se llama Pitón-Saint-Roch, por eso, por lo del volcán Pitón, y vivían plácidamente hasta que en el año 1977 pues se produce una erupción volcánica. La lava ardiente, a más no poder, lo arrasa todo, las casas, los campos, las carreteras, y así pues hasta centenares de hectáreas. Pero cuando llega a una iglesia, a la iglesia del pueblo, la de la localidad de Pitón-Saint-Roch, ahí se detiene. Pero se detiene no porque luego a partir de ahí ya no siga, sino que se detiene, bordea la iglesia y continúa. Es como si hubiera especie de un muro protector invisible. Entonces, claro, que fuera una iglesia la que respeta, pues llamó mucho la atención, porque es como que creó una muralla. Pues digo que hay que ver fotos para creértelo. Yo he estado viendo las fotos y dices, bueno,
pues increíble, es una especie de reliquia pétrea que ha quedado ahí. Bueno, pues la imagen de la Virgen que había en aquel momento, que se llamaba Notre Dame, y estaba en esta iglesia, a partir de ese momento la empiezan a llamar Notre Dame des Slavs, es decir, Nuestra Señora de las Lavas. Yo creo que el cambio es lógico, ¿no?, de advocación por las circunstancias. Bueno, pues en la actualidad se puede ver una especie de muro de lava petrificada a 1 metro de la fachada y a sus alrededores, como si quedara preservado. Y otro detalle curioso es que en el interior esta imagen de la Virgen, la de Notre Dame de las Lavas, tiene una sombrilla. O sea, ¿tú has visto alguna una Virgen con una sombrilla? Que yo recuerdo ahora mismo, ¿no? Pues no la hay, salvo en este lugar, salvo en la isla de Reunión. Lo que hace es que la sombrilla está simbolizando la protección divina que deparó a los habitantes de la isla de Reunión. Entonces, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí se puede ver en su máxima expresión. El impacto psicológico, Jesús, que una persona puede sufrir tras una experiencia así debe de ser bestial. Yo imagino que, como tú bien has dicho al principio, tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? ¿Conoces algún caso de alguna persona que le haya cambiado totalmente su vida? Bueno, de hecho hay un síndrome, hay un síndrome que le llaman el síndrome del superviviente, precisamente por las secuelas traumáticas que te quedan. Y eso está estudiado. Sobre todo se analizó este síndrome del superviviente en los campos de concentración, cuando al final fueron liberados, ¿no?, de los campos de concentración distintos, ¿no?, que hubo del régimen nazi. Pues los que quedaron liberados quedaron, bueno, con secuelas de un trastorno de estrés postraumático, como así se le denominó. Y eso es lo mismo que se ha apreciado en experiencias de accidentes aéreos o de casos como los que te acabo de comentar, ¿no? Pues bueno, es muy interesante que los propios psicólogos hayan dado nombre a esto porque saben, ¿no?, que este síndrome es hallado también en muchos de los que sucumbieron a las bombas nucleares, las de Hiroshima y Nagasaki, estos hibakusas que te comenté, tuvieron este síndrome de superviviente y que les cambió la vida. Ya te digo, algunos para bien, porque parece que desarrollaron como distintos poderes, y otros para mal. Por ejemplo, te cuento un caso muy significativo, que hay un grupo de chamanes en México que lo llaman los graniceros. Y estos son un grupo de chamanes, muy pocos, que se consideran elegidos por los dioses porque les cayó un rayo y no les mató. Entonces, a partir de ese momento, desarrollan unos poderes, unas habilidades que son capaces no solo de predecir el tiempo, sino de adelantarse al futuro, y por eso se consideran chamanes, bueno, pues de una alta credibilidad, porque es como que esa radiación, esa electricidad que entró por su cuerpo, al no matarles, les dio unas posibilidades infinitas en su cerebro que no tienen el resto de los mortales. Y entonces, por eso, estos graniceros son gente muy consultada para incluso desviar también determinadas tormentas. Es como si tuvieran poder, ¿no?, sobre el rayo, sobre el trueno, sobre las centellas. Es muy curioso. Me recuerdo... En España se han dado casos también de gente que le ha caído un rayo, pero bueno, no se ha dado a lo mejor este tipo de habilidades tan especiales, porque muchos que sobreviven al rayo, pues quedas con tus facultades mentales pues bastante perturbadas, ¿entiendes? Pero hay otros que no. Y entonces, esos son los que hay que seguir un poco el rastro. ¿Cómo puede ser que un rayo no te mate, no te deje parapléjico y, sin embargo, te dé luego unas posibilidades mentales, un desarrollo increíble que nadie podía entender? Y entonces, por eso entienden de que es como que el Dios te ha elegido para seguir cumpliendo una misión determinada el resto de tu vida. Muchos luego se convierten en curanderos, por ejemplo, ¿no? Y en gente de este tipo. Entonces, es muy llamativo. Ya te digo, eso en México lo controlan muy bien como esta especie de clan de los elegidos, como de casta, que serían los chamanes graniceros. Dicen las estadísticas que es más difícil que te toque la lotería a que te caiga un rayo. Es verdad, es cierto. Pero al que le cae, dices, oye, mala suerte o buena suerte en algunos de los casos, como estos que te he comentado. Pero vamos, en casos también de accidentes aéreos y tal, cuando sigues un poco el rastro de algunas de estas personas, pues te das cuenta de que dices, bueno, pues han cambiado, ¿no? Cambiaron su vida y cambiaron para bien. En el caso de Francesca Lewis, por ejemplo, en el 2007, pues también en un avión comercial, ella estaba en una avioneta Cessna, se estrella contra un volcán en Panamá, siempre los volcanes, como ves, están por medio, y los otros 3 ocupantes murieron en el accidente, pero Francesca consiguió sobrevivir al impacto, estuvo varios días en la selva, ¿no? En fin, porque las maletas de alguna forma la protegieron del frío,
y luego esta mujer pues cambió su vida, en fin, pues para bien, o sea, dicen que todo su destino ahí, lo que ella tenía pensado, pues lo cambió pensando que la vida le había dado una segunda oportunidad y que tenía que aprovecharla pues en cuestiones mucho más filantrópicas, ¿no? Y mucho más de ayudar a la gente. O sea, que sí, la gente que sobrevive a esto les da como un cambio totalmente a su vida. Leí un caso hace ya varios años de un estadounidense a que no le habían caído ni uno, ni dos, ni tres. Le habían caído un montón de rayos en toda su vida y nunca le habían hecho nada. Sí, es verdad, el caso de Sullivan. Sí, señor, Sullivan. El caso de Sullivan. Bueno, lo curioso de este hombre es que le habían caído, no sé si 7, 8 rayos. Sí. Bueno, pues cuando al final no muere por un rayo, se suicida el hombre. Yo creo... Una serie de problemas personales que tuvo. Yo Pero creo... donde le entierran, sí, en la tumba, volvió a caer un rayo. Era un tío que los atraía. Me parece recordar que... Por alguna razón, sí, los atraía, no muere por el rayo, y justo en el lugar donde le entierran, no sé si 1 o 2 años después, cayó un rayo también en su lápida. O sea que, me parece recordar, según leía, que murió manipulando un arma de fuego o algo así. Sí, algo de eso comentaba, sí, pero vamos, que son casos llamativamente curiosos, porque si es raro que te caiga un rayo, hombre, que te caigan 6 o 7. Hombre, esto ya es vicio. Y que sobrevivas. Y que sobreviva, claro, sí. Y al final eso, que mueras por otro tipo de circunstancias, porque dices, bueno, a lo mejor mueres como consecuencia directa o indirecta, no. Este hombre, hasta donde yo recuerdo, al final se acaba suicidando, ¿no? Yo creo que también el hombre ya debe tener una serie de problemas, sí, claro, mentales, profesionales y personales, pues muy acuciantes, ¿no? ¿No te sugiere lo del libro que te he dicho? Pues sí, lo que voy a hacer es, más que un libro, porque no sé si hay tanta documentación para un libro, pero sí lo voy a convertir en un capítulo de un libro, eso sí, porque yo creo que hay documentación como para un capítulo de, bueno, no sé, de unas cuantas páginas, a lo mejor de 10 o 12 páginas, sí que puede haber. Así que tomo ese guante que me has lanzado y pondré por escrito muchas de estas cosas, que son conocidas y tal, pero bueno, recopilarlas, yo no las he visto recopiladas en ningún lugar, y yo creo que da no solo para una entrevista como esta, no solo para alguna charla, sino que yo creo que da para, si no para un libro, para un artículo, para un reportaje o para un capítulo de un futuro libro. Así que te tomo en cuenta este reto y lo haré porque, como ves, yo creo que es un tema que interesa a muchísima gente. Es muy interesante, y que es bueno que se cuente con datos, con fotos incluso, con grabados, con ilustraciones, por muchas de estas circunstancias. Y por fortuna, en muchos de estos casos sí que contamos con fotografías como esas que te acabo de decir y a los que remito a tus oyentes para que las vean en internet, porque que vuelvan a escuchar si quieren otra vez la entrevista, que vuelvan a tomar cuenta de estos datos que acabo de dar, porque de verdad que merece la pena ver este tipo de iglesias, de monumentos o de personas que llegaron a sobrevivir, incluso seguir un poco su pista personal y profesional, porque es como que la vida, los dioses, los ángeles, lo que quiera, les dan una segunda o una tercera oportunidad para que sigan desarrollando actividades filantrópicas y altruistas dentro de este planeta que les ha tocado vivir. Pues ahí queda dicho, don Jesús, y cuando tengas ese futuro libro con ese futuro capítulo, pues espero que estés otra vez más en Mundo Insólito Radio. Hombre, por supuesto, y además recordaremos esta entrevista. Pues muy bien, Juan Carlos, ha sido de verdad que un placer compartir, porque en el fondo lo que estamos haciendo es compartir todo este tipo de información en tu programa. Don Jesús Callejos Cabo, muchas gracias por participar con nosotros, te estoy muy agradecido y te deseo lo mejor y las mejores de las suertes que tengas en tu vida y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Juan Carlos, y nada, y esperemos ser también elegidos por el destino, pero por circunstancias menos dramáticas. Esperemos, muchas gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo, chao, hasta luego. Mundo.